100 años, sino es llegar bien, llegar lúcido, con movimientos. Y hace unos, no son TikTok, son unos mensajitos que yo los veo en Instagram, donde él recomienda algunos tips, que no son, bueno, private de todo, sino sabe diferenciar y sabe darte un gustito, pero volvé, después no te desbande sería, ¿no? Bueno, está en línea justamente el doctor Corrado Stoll para charlar con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buen día. María Herminia, buen día. Nunca me acuerdo si nos tuteamos o no. Sí, nos tuteábamos al final, pero... Sí, tuteémonos. Bueno. La juventud, somos millennials casi. Hablando del tema de la edad y todo eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias, gracias por esta confianza. Conrado, yo le decía a la audiencia que me pareció fantástico esos consejitos básicos, ¿no? De cómo llegar lo mejor posible a la edad que nos lo permite la vida en este momento. ¿Y cómo llegamos a 100 años, por ejemplo, caminando y lúcidos? Pero exacto, ese es el objetivo. Hay un contexto para eso, María Herminia, porque se ha discutido muchísimo por un tema de dinero, por un tema de pensiones. ¡Oh, caramba! La población está envejeciendo y tenemos esta carga de personas mayores que no contribuyen y hay que sostenerlas. Japón tiene un problema serio, la mayor expectativa de vida en el mundo. Hay un cinturón azul en el mundo, María Herminia, de lugares curiosos donde la gente vive muchísimo. Se llama cinturón azul para que la gente lo sepa, la curiosidad, porque estaba marcado en azul en un mapa en que se encontró, punto. Pero los lugares son Icaria, en Grecia, Cerdeña. Ahí la sorpresa no es tanto, es la dieta mediterránea, famosa dieta mediterránea que la ha nombrado hasta al hartazgo y podemos decir que es, pero eso tiene muchísimo que ver. Okinawa y Japón en general, 85 años es la expectativa de vida en Japón, promedio, que es la más larga del mundo junto con la de Italia. Ahora, acá viene la parte clave. En el mundo en general, la mayoría de los países, de los 200 países, la gran mayoría, solo el 15% de la población tiene más de 65 años, 15%. En Japón, el 30% de la gente tiene más de 65 años. Por lo tanto, ahí puede decir uno, caramba, sistema de pensiones, gente grande. María Herminia, el nudo de lo que estamos conversando es que muy pronto la gente va a tener 85, 90, 95, 100 años y va a estar muy bien, y va a poder trabajar, y va a aportar con esa, digámoslo entre comillas, sabiduría de la vida a la productividad de la nación. Entonces no pensemos con la mente de hoy. Yo soy neurólogo, veo mucha gente de más de 80 años, y lamentablemente la realidad es que esa gente está frágil, está vulnerable. Yo no veo a alguien atlético. Es raro cruzarme con un Mick Jagger de 80 años en buen estado. Entonces no tenemos que pensar con esa idea. Cuando hablamos de ¿y cómo hago para llegar a los 100 años? Que es absolutamente posible, pensemos esto. La expectativa de vida se ha duplicado desde el año 1900 hasta ahora. Desde 1900 en 100 años se ha duplicado la expectativa de vida. ¿Por qué no vamos a llegar a 100 en los próximos pocos años? Porque aparte cada vez se va a extender más rápidamente. No va a llevar 100 años de vuelta a duplicarla. Y de nuevo, si en el año 1900 la expectativa de vida era 45 años, el señor de 45 años de 1900 no es como el de hoy. No es como el de hoy, ¿no es cierto? Era una persona frágil y de hecho esa era la edad promedio en que morían. Entonces, por eso digo que hay que mirar el tema diciendo, vamos a cumplir 100, pero no pensemos si hemos tenido un abuelo que llegó a los 90 y estaba pobrecito y apenas se movía y caminaba con dificultad. Es la idea de estar bien, de salir a jugar a cualquier deporte, de salir con la pareja que uno tiene. Ese es el objetivo de lo que estamos conversando. Y también y principalmente para que no se asuste ningún político en el mundo, es decir, tal vez habría que replantearse las leyes y demás, un trabajo un poco más extenso que el que hoy tenemos, o sea, con un poco más de años en actividad. Y va a haber roles, porque los trabajos en 1900 eran con una carretilla y una pala, y hoy la mayor parte no son así. La mayor parte es el software, la aplicación, el internet, y ya en Japón, aún el físico, manejando autos, haciendo delivery, en empresas de mudanzas,
uno abre la puerta de la casa y aparece un señor de 80 o 80 y pico de años, porque están en mejor estado físico. Entonces sí, hay que ir pensándolo. De hecho, el canciller von Bismarck, que fue el primero que propone el sistema de jubilación en 1890, lo propone, la edad de jubilación que propone es 70 años. Él tenía 74. Él propone 70 años para jubilarse. Pero ¿cuál es el detalle, María Herminia? Cuando él en 1890 propone eso, la expectativa de vida era 40 años. Claro. Un pícaro. Un pícaro. Después bajó a 65 y 65 quedó para siempre en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, volvamos los deberes que hay que hacer para cumplir vamos años. A los deberes. Bueno, pero los deberes los sabemos todos. Lo que pasa es que no los hacemos. Un estudio de la Clínica Mayo mostró que menos del 5% de la gente los cumple, y por eso la expectativa de vida en la Argentina, y lo digo ahora, y en Estados Unidos, que tiene todos los recursos tecnológicos y de dinero, es 76 años, que es inaceptablemente bajo. Inaceptablemente bajo. Bueno, pero en Estados Unidos, y vos lo conocés muy bien porque viviste allí y vas frecuentemente, la comida chatarra me parece que no está separada, y no es una excepción, sino es casi como algo cotidiano, ¿no? Voy a eso, pero primero digo dos cosas que cuidado, por eso hay que medir, solo se controla lo que se mide, María Herminia. Y se han publicado dos trabajos increíbles. Uno comparando a Estados Unidos las muertes con países que tienen ingresos de alto ingreso comparables a ellos. Y el cálculo es que en Estados Unidos muere un exceso de 1 millón de personas más que en los países que son comparables. Por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos mueren, en la Unión Europea, que son 440 millones, mueren 5.800 personas, 6.000 personas por sobredosis por año? ¿Por qué en Estados Unidos más de 100.000? 6.000 versus más de 100.000. ¿Por qué en Estados Unidos hay 20 veces más muertes por armas que en países comparables en ingreso? ¿Por qué en Estados Unidos hay 2 veces más diabetes que en Francia? ¿Por qué hay 2 veces más obesos que en los países de la OCDE? ¿Por qué se muere más gente en un incendio? Para decir algo que pareciera que no tiene nada que ver. Muere más gente cuando hay un incendio, ahora que hay muchos, hay uno en Hawái muy serio, hace poco en Canadá hubo. ¿Por qué en Estados Unidos muere más gente en un incendio? Entonces, cuando fallan distintos sistemas, María Herminia, y yo todo lo digo diciendo, yo quiero la Argentina, yo vivo en la Argentina, mis hijos están en Argentina, entonces me preocupa cómo será acá, si lo mido. Y por último este tema, se publicó hace 3 semanas en una de las mejores revistas del mundo, que en Estados Unidos, por errores de diagnóstico de la medicina, mueren unas 900.000 personas por año. Y la gente estará pensando, la audiencia, bueno, 900.000 personas, mueren 60 millones de personas por año en el mundo. Y justamente, en el mundo mueren por todas las causas por año 60 millones de personas. Por lo tanto, 1.900.000 en un solo país es muchísimo por errores de diagnóstico. Y de vuelta vuelvo. Ahora, perdón, en el país en donde se supone que se tiene todo para un diagnóstico acertado. María Herminia, acabo de estar 1 mes y medio y trabajaba no, pues no me pagaban, pero iba todas las mañanas al pase, a lo que se llama el pase de pacientes del Hospital General de Massachusetts, supuestamente uno de los mejores hospitales del mundo junto con la Clínica Mayo, y no dudes que las publicaciones que salen de ahí, la medicina que se hace ahí, lo que yo vi era una cosa realmente espectacular. Entonces, la paradoja es, tienen la mejor formación médica del mundo, tienen la mejor tecnología, tienen la mayor cantidad de publicaciones, la mayor cantidad de patentes, la mayor cantidad de premios Nobel en ciencia del mundo en Estados Unidos, pero el sistema de salud es desastroso. Entonces, bueno, yo de vuelta vuelvo a extrapolar. ¿Qué nos pasará en los países emergentes? Preocupémonos. Voy a los deberes. ¿Qué es lo que hay que hacer que la gente no hace? Lo primero es, con terapia, con una ayuda de un psicólogo quizás, o solo en la casa, por ahí en familia, decir, vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Creemos de verdad que se puede vivir hasta los 100 años, pero es imposible que yo diga, me tocó un gen bueno de un bisabuelo y vivo hasta los 100 años. Porque aparte, de nuevo, la estadística es que la mayor parte de la gente que cumple 80 o 90 pasa los últimos 10 años de su vida en mal estado de salud. Entonces yo quiero llegar, como dijiste vos como título, bien físicamente y cognitivamente, que es, te lo enumero en un segundo, actividad social intensa. Nos queremos quedar en casa, está cansado uno, la semana es muy intensa, no hago nada. No,
interacción social fundamental. Control del estrés. Decir me voy a relajar no alcanza. Hay técnicas para esto infinitas, pero la terapia cognitivo-conductual y el famoso mindfulness u otras técnicas de relajación funcionan. Punto 3. Tenemos que dormir 7 o 8 horas. Es muy fácil quedarse leyendo un lindo libro atrapante a la noche, o viendo algo, o lo que sea, pero hay que dormir 7 o 8 horas. Es tan importante como tomar agua, como comer, como todo el resto de las cosas que son indispensables para el ser humano. Menos de 7 horas, menos de 6 horas, aumenta la mortalidad, aumenta la depresión, aumenta el riesgo de demencia. El sueño. Nutrición. Tenemos que convencernos que los vegetales, las frutas, las legumbres es la base de la alimentación. Después frutos secos, aceite de oliva, carnes blancas, algo de carnes rojas. Lo de la dieta, la nutrición es un medicamento poderosísimo. Y además de la nutrición, bueno, vos hablabas de comida chatarra, sí, está hecha para tentarnos. Las galletitas dulces que tienen crema en el medio están pensadas para que esa crema se disuelve en la boca, aumenta la salivación, el crocante de la galleta, las papas fritas de copetín. Claro, y uno coma otra y otra. No, a ver, nadie puede comerse 3 platos de lenteja, pero te puedes comer una bolsa entera de papas fritas de copetín. Está hecho para eso, para tentarte. Y eso no es comida, hay que entender. Eso no se llama alimento. Son productos artificiales con colorantes, con sabor artificial. Lo otro es comida, lo que no tiene etiqueta. Entonces es comida. Y después viene que el peso, porque aunque yo puedo ser flaco y comer muy mal. O sea, claro, es buena nutrición, peso normal y por último el otro medicamento poderoso que es el ejercicio. Es crítico, no es salir a dar una vuelta a la plaza, es algo molesto, algo que me moleste, pero que después me da satisfacción cuando entro a la ducha de que hice ese esfuerzo. Pero no son 2 horas en un gimnasio. En 20 minutos uno puede hacer lo que se llama ahora, traducido es entrenamiento de intensidad con intervalos. Es una cosa que es frecuente, uno no para, y en 15-20 minutos uno puede cumplir la cuota necesaria. Termino con presión arterial, colesterol y diabetes. Hay gente que no se entera que tiene diabetes, y acabo de escuchar de alguien bastante reconocido en otro país, un país vecino, que debutó su diabetes con una amputación del pie. ¡Epa! Un conocido escritor. Y hipertensión, te diría que la mayor parte de la población adulta de más de 40 años, más allá de que tratamos un chico de 21 años esta semana en nuestro consultorio, en nuestro centro, la mayor parte de la población de más de 40 años tiene hipertensión arterial sin diagnóstico o no la tiene controlada. Y colesterol, de nuevo, no es el que me saco en el examen de sangre. No interesa, es relativamente importante el que uno se saca en el examen de sangre. Ahí, ¿cuál es es decir, ¿cómo sabemos si tenemos que tomar esa pastilla permanente? Rosuvastatina. Sí, esa o bueno, la que fuese, o no. ¿Cómo sabemos? Bueno, fabuloso lo que dijeron. Está bien, son las estatinas. Cuando yo empecé medicina no había ni eso. Y ahora hay, por ejemplo, se va a aprobar una nueva, va a aparecer una nueva que se da 2 veces por año, espectacular. Hay otras que se inyectan una vez por mes. Hay un nuevo ácido para el que no tolera las estatinas, ácido benpedoico, que se va a vender. O sea, hay muchas opciones, pero tu pregunta es clave. ¿Sabes qué? Yo la repetiría. Y hagamos una encuesta y que los médicos manden respuestas. ¿Cómo se hace para definir quién tiene que tomar una medicación? Y te vas a sorprender, María Herminia, porque no hay un método bueno. Todos tenemos más o menos el mismo colesterol. Vos tendrás o alguien un poco más del malo, un poco menos del bueno, un poco más del bueno, pero es más o menos parecido. ¿Cómo se debe hacer? Mirando cuánto colesterol hay pegado en las arterias. Se mide lo que se llama la edad arterial, que lo inventó un canadiense, un genio, con un método muy simple, y uno mira cuánta de esa grasa hay pegada dentro de la arteria. No es real que con el estudio de sangre uno va a poder saber a este lo trato, a este no lo trato. No es real que con los estudios de esfuerzo del corazón uno va a saber. El estudio del esfuerzo muestra cuando una arteria está casi tapada en el corazón. Hay que ver la edad de las arterias, cuánta grasa tienen pegadas, y ahí uno sabe quién tiene que tomar y cuánto. Claro. Si no, ¿cómo decido? ¿A quién le doy? Tu pregunta exacta, ¿a quién le doy? ¿Y cuánto? Esa rosuvastatina que ustedes nombraron se puede dar entre 10 y 40 miligramos por día. ¿Cómo sé a quién le doy 10, 20 o 40? Entonces, no es tan fácil tampoco, pero la realidad es que no hacemos los deberes, y
y por eso el aumento de expectativa de vida es lento, o países como Estados Unidos tienen una mala expectativa de vida. Estamos hablando con el doctor Conrado Stoll. Conrado, ¿y es de por vida esta estatina o lo que fuera cuando aparece la grasita pegada, para decirlo burdamente, en la arteria? No, no es burdo, es así literal y está muy bien dicho porque no se entiende tan claramente o no lo tiene tan claro tanta gente. Y sí es de por vida. A los 40 años el 90% de la población tiene grasa pegada en las arterias. Después tenemos que buscar... ¿A los 40 años? Sí, hay estudios de Vietnam y de Corea en soldados que murieron norteamericanos en esas guerras, y de suicidio, lamentablemente el suicidio principal causa de muerte antes de los 30 años. Gente joven, lamentablemente esa es, traumatismo y suicidio. Entonces se han hecho estudios y se ha visto que a los 20, 30 años hay placas pegadas en las arterias. A los 40 el 90% de la población lo tiene. Después tenés que buscar, porque no lo vas a saber, porque mi papá y mi mamá vivieron 100 años, mi papá y mi mamá se murieron a los 50. No, la genética es 20% de la explicación de cómo va a vivir uno, cuánto y cómo va a vivir uno. 20. El 80 es la epigenética, que es cómo vivís vos, incluso si vivís al lado de un lugar con mucha polución de aire, o en Shanghai te tocó crecer, o en Nueva Delhi, donde la polución del aire es de las más altas del planeta y causa infarto y ACV. 8 millones de muertos por año por la polución del aire, por enfermedad de las arterias, se tapan las arterias por la polución. Entonces quiero decir, no es tan simple determinarlo. Y después, la clave es medir el riesgo de cada persona, ahí viene la clave. Todos tenemos que hacer los deberes que yo decía antes, pero después algunos, mucho más. Esa es la sorpresa del de 50 que se veía bien, jugaba al fútbol 3 veces por semana al tenis y se cayó muerto afeitándose. Eso no se puede predecir a menos que uno vea la edad de la persona, la edad biológica. Entonces, sigamos celebrando los cumpleaños, la edad cronológica, pero hoy en día, con esto de estudiar las arterias, y ahora la Universidad de Yale y otras acaban de desarrollar un estudio de ADN, me lo acabo de hacer yo en Estados Unidos, de ADN, donde vos ves en 10.000 lugares de tu ADN la lesión que tiene, el grado de lesión del ADN, metilación se llama, la metilación lastima el ADN. Entonces te miran el ADN de tu corazón, de tu cerebro, de tus arterias, del hígado, del sistema inmune, y calculan tu edad biológica. Entonces, si una persona tiene 60, mejor no tener 60 de edad biológica, mejor tener menos. Y si llegas a tener 70 de edad biológica, porque has tomado mucho alcohol, porque has fumado, porque no has hecho ejercicio, bueno, tenés que poner manos a la obra urgente. Y a eso iba, si a cualquier edad se puede empezar, pero antes una curiosidad, no sé si la podemos compartir. ¿Qué edad biológica te dio? Ah, no, te la digo muy contento. Te digo la verdad, ¿no? Sí. Me sorprendió, pero no tanto, yo no tomo alcohol. Mi mujer no toma, entonces no es fácil, no tomamos alcohol, nunca en mi vida he fumado, siempre he hecho ejercicio, siempre fui flaco, siempre tuve hace 30 años que hago prevención y conozco el tema bien y aplico muchas cosas. Me dio 46 años y tengo unos 15 más, digamos, así que... Bueno, bueno, pero eso también está bueno saberlo porque quiere decir que los resultados se obtienen. No, puedo decirte una pregunta clave. No, pero la idea, a ver, más allá de que la edad biológica no sea una cosa matemática que ellos te firman, su edad es la de... y hay gente de 46 años que está en muy mal estado y que se muere de un infarto a los 46. El punto es relativo a vos. El que te dé menos, y sobre todo significativamente menos, te está diciendo que estás haciendo las cosas bien. Es un incentivo, Y como te dije antes, si te da la misma, yo haría más. Y si te da más, tenés que urgente ver a alguien que sepa de esto. Pero vos hiciste una pregunta clave que es... ¿Cuándo es tarde? Está recontra probado, por supuesto que hay que empezar a los 30, no hay duda. Eso es lo que te asegura cumplir 100 yendo a jugar un partido de fútbol. Ahora, a cualquier edad que empieces, y hay estudios después de los 60 años, hay estudios que hicieron de 60 a 80 años. En cualquier momento que empieces a hacer todos los deberes de los que hemos hablado, te disminuye tu riesgo de muerte cardiovascular, por infarto de corazón o de ACV, y de demencia. Pues no nos olvidemos de eso, tener Alzheimer o demencia no es morirse, pero no sos más la persona que eras. Entonces lo pones en el grupo de, cumplir 80 o 70 con demencia. Esta semana tristemente diagnosticamos una persona de 60 años con Alzheimer. Entonces ahí hay genética de por medio, ¿no? Eso es mala suerte, ahí hay genética. Pero a partir de los 70 es no haber hecho los deberes. Entonces, a la edad que empieces,
está probado. Y después, mientras antes empezás, hay un estudio que mostró que las personas que a los 40 años caminaban más rápido, lo siguieron durante 30 años en el estudio. Vieron que después tenían menos riesgo de morirse de infarto, ACV, y menos riesgo de tener demencia que los que caminaban más lento a los 40 años. O sea que todo ayuda. Claro. Doctor, no sé si, creo que no lo saludé. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En un programa que hicimos con María en Convenio Televisión hace un tiempo, charlábamos con un científico que no sé si es rosarino y está en el exterior, y él hablaba de que en realidad el cuerpo humano estaría como preparado para vivir hasta los 140 años, y que la causa por la que no llegamos, obviamente, y la causa final de muerte es la inflamación, ¿no? La inflamación interior. Y por supuesto, para llegar a esos 140 años y para no inflamarnos, hay que seguir todas lo que usted nos dijo, pero tiene que ver eso de la inflamación interior, la causa final de muerte del ser humano, que según él estaría preparado para los 140 años. Muy acertado ese rosarino, ese científico rosarino. Fíjate vos que nadie pensaba... No lo decimos porque no nos acordamos del apellido, muy mal. Creo que nos lo presentó el doctor Filippini, no recuerdo el nombre. No, pero no importa, pero a ver, cuando el fin de semana hablamos, la gente dice, el ser humano puede vivir 200, 300 años. Yo no sé si dentro de 100 o 200 años podremos tener cuerpos que puedan vivir 300 años, y sobre todo con el reemplazo de órganos, con todo lo que se habla hoy en día. No lo sé, pero 140, el récord es un récord, es de Guinness, pero es 126 años. Hace poco se confirmó eso. Cuidado que no había registros de nacimiento hace más de 100 años, entonces claro, es difícil saber el que tuvo 126. Pero digamos, se cree que 126 vivió una persona, lo cual ya te confirma que el cuerpo humano puede vivir. Y yo diría que 140 es muy razonable decirlo, pero lo que él hablaba, que la gente que está escuchando ahora entienda que inflamación no quiere decir estar gordito o hinchado. Claro. No, es un fenómeno de oxidación en las células. Las células se reproducen muchas veces. A partir de las 50 veces ya empieza a fallar. Se le lastiman parte de las cosas que tienen adentro de las células, que las usan para respirar, para darnos energía, para vivir como somos cuando somos jóvenes. Se empiezan a morir esos órganos que tiene cada célula. Tiene muchos órganos adentro que fabrica proteínas, que respira, produce un ciclo de respiración, de oxigenación. Y cuando se mueren esos órganos, la célula se los come, los hace desaparecer. Entonces ya no aparecen más. Y la propia célula puede morir. Y cuando se va gastando la célula se acorta lo que se llama el telómero, ahí en los cromosomas, se habla del telómero, sí, que es como en los cordones del zapato, ese plastiquito que hay al final para que no se deshilache, ese plastiquito está al final de los cromosomas y se va cortando a medida que pasa la vida. Entonces, acá viene un capítulo fundamental. En Estados Unidos se venden 7.000 productos antioxidantes, 7.000 distintos. Por supuesto que hay 70 de magnesio solo, que no sé cuánto sirve, puede ayudar un poquito a dormir, poco. Pero quiero decir que ese mercado es de 40.000 millones de dólares por año. La gente se resiste a tomar la rosuvastatina, que salva vidas, pero toma preparados que no tienen evidencia científica. ¿Por qué? Les cuento, la FDA no tiene que dar opinión cuando algo es un nutriente natural. Y los suplementos son todos nutrientes naturales. Ahora, ¿sirven o no sirven? La teoría que tenemos, y es parte de lo que hice ahora cuando estuve en Estados Unidos, es analizar estos, que no me gusta usar la palabra suplemento, pero que son sustancias antioxidantes, que ayudan a esa célula a que no envejezca. Y la verdad, les digo, hay una cantidad, les nombro para que la audiencia le quede en la cabeza: el NAD, la nicotinamida dinucleótido, el pterostilbeno, empieza con P, las catequinas, epicatequinas que están en el té, el resveratrol, son todos polifenoles, antioxidantes. Hay algunos que probablemente sí enlentezcan el envejecimiento celular. Un famoso científico, Sinclair, en la Universidad de Harvard, algo tuiteó hace 3 semanas sobre que había encontrado un cóctel que rejuvenecía ratones. Entonces va a haber de estas, no las quiero llamar medicaciones ni suplementos, pero de estas sustancias que uno las tome y ayuden a que se enlentezca el envejecimiento celular. Hay una verdad en eso. Son sustancias naturales, están en las comidas, pero la cantidad no es suficiente. Entonces la idea es poner más concentraciones. Pero pregúntense ustedes, ¿por qué los indios Cuna en la isla de San Blas frente a Panamá no se mueren de infarto? ¿Saben por qué? Porque comen cacao. Tienen el cacao.
directo, puro de la planta. Claro, que no es chocolate, es cacao. No, el chocolate, el no lo industrializan. El chucrut también dice que tiene una ayuda y muchísimo, ¿no? El chucrut natural, ¿no? El que se hace... Perdóname, tan cierto es eso que ayer comí mis repollitos de Bruselas, porque todas las crucíferas, y el chucrut de ahí se hace, y los repollos, y el coliflor, tienen muchísima carga de estos antioxidantes, que de nuevo, en mayores concentraciones, si uno los preparara, podrían tener más efecto, pero tenés razón, hay varios alimentos, el kimchi coreano, que también es derivado de estas crucíferas, entonces hay muchos alimentos que tienen que ver, y perdón, ¿por qué en Okinawa? ¿Por qué en Japón? ¿Por qué en el Mediterráneo, en Cerdeña y en Icaria, en Grecia? Porque lo que comen, fundamentalmente, no es que tienen mejores médicos, es la comida la que ha aumentado la expectativa de vida en esos lugares, fundamentalmente. Conrado, gracias, un placer escuchar todo esto y ojalá vayamos aprendiendo con H en este caso. Sí. No. Muchísimas gracias por el llamado, María Mina. Les mando un saludo. Un abrazo enorme, gracias. Muy buen día. Igualmente. Larga vida. Chau. El doctor Conrado.